Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Zoom. Y en este tutorial te voy a enseñar cómo mejorar la calidad de tu video. Y nuevamente aprovecho para agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal y a todos los que hacen comentarios. Muchas gracias. Y también recordarles que suscribirse es gratuito. Solo le das clic a este botoncito que está aquí y listo. Muchas gracias. Al final del video te voy a compartir otro tip para que mejores aún más tu fondo virtual. ¡Empecemos! Zoom tiene muchas funciones integradas para mejorar tu video y tu imagen, y así como mejorar videos con fondos virtuales y filtros. Recuerda que la primera impresión dice mucho de ti, así que tu video cuenta mucho. Imagínate que de repente llegas a una reunión de Zoom y se ve así. Mira cómo se ve. Pues se ve muy mal, ¿verdad? No es una imagen muy buena. Entonces, ¿cómo lo puedo mejorar? Bueno, lo primero es que puedes retocar tu apariencia. Vámonos a Zoom y te enseño cómo. Bueno, ya en Zoom, en tu computadora PC o Mac, nos vamos a ir aquí a donde está la flechita hacia arriba del video. Le das clic ahí. Ahora le vamos a dar clic en configuración de video. Aquí en configuración de video, nos vamos a ir aquí donde dice retocar mi apariencia. Mira, tú le quitas la opción. Entonces, veamos cómo va cambiando mi apariencia. Le voy a poner la opción. Ahí se ve un poquito más finito. Con este deslizador le quito el efecto o se lo pongo. Mira, tú le vas buscando a donde te gusta más y ahí lo dejas. Segundo tip, asegúrate de que tu video esté en HD. Bueno, y debido a la pandemia, Zoom sigue restringiendo los videos de 720p a cuentas Pro o más y los 1080p a casos muy especiales. Bueno, para configurar el video HD en Zoom, das clic aquí en la flechita, al lado de la opción de video, configuración del video, y te aseguras de estar en video, y aquí que esté activada esta opción HD, para que tu video sea alta definición. Bueno, y recuerda que aunque tengas activada esa opción, tu ancho de banda debe de llenar los requisitos de al menos 1.2 megabytes para 720p y 3.8 megas para 1080p. Tercer tip, ajustar a condiciones de poca luz. Y para cambiar el ajuste nos vamos a la flechita, le damos clic a donde está el video, configuración del video, te aseguras de estar en la pestaña de video y nos vamos a donde dice ajustar para poca iluminación. Lo activas, ya se nota un cambio. Aquí en la cajita esta selecciones automático o manual. Automático, Zoom va a tratar de ajustar las condiciones de poca luz, o tú lo puedes hacer manualmente. Le mueves a este deslizador para que veas cómo va cambiando el ajuste, y lo puedes dejar donde tú desees o automático. Cuarto tip, filtros de video. Y para usar estos filtros es muy sencillo, das clic en la flechita que está aquí en la opción de video. Ahora nos vamos a seleccionar filtro de video, y aquí en seleccionar filtro de video, pues tú puedes seleccionar un filtro que te ayude a mejorar tu imagen. Puede ser algún filtro que cambie el tono de la luz, lo que tú quieras, ¿verdad? Lo que a ti te guste más, lo puedes ir utilizando. Estos de aquí abajo pues son más para diversión. Abajo en la descripción te voy a dejar la liga a un tutorial donde hablo acerca de cómo usar los filtros. Tip número 5, el uso de fondos virtuales. Y esta función de Zoom nos permite utilizar un fondo virtual en nuestras reuniones. Y esta característica funciona de una manera óptima si tenemos una pantalla verde física,
para que Zoom pueda distinguir entre tu silueta y el fondo. Y para hacer uso de un fondo virtual, nos vamos a otra vez aquí donde está la opción de video, damos clic en la flechita y nos vamos a ir a donde dice seleccionar fondo virtual. Nos aparece esta pantalla y ahora sí podemos nosotros seleccionar fondos. Aquí está la opción de que tengo o no tengo una pantalla verde. ¿Ve la diferencia? Si yo le quito esa opción, mira cómo se ve un poquito raro. Ahí se ve como verde en el fondo. Ahora si le pongo yo la opción tengo una pantalla verde, disminuye ese efecto. Ya Zoom puede detectar mejor nuestro fondo. Y esa pantalla verde es una tela física que tú puedes comprar o puedes hacer, puedes pintar una pared en verde, puedes poner cartulina, puedes usar una tela de este color verde y después le dices tú a Zoom qué tipo de verde o de color tiene tu pantalla atrás. Dando clic en este botoncito, seleccionas el color de tu pantalla atrás y listo. Zoom ya aprende qué color es y da un mejor resultado aún. Abajo en la descripción te voy a dejar también una liga para que veas un tutorial que tengo de cómo usar los fondos virtuales. Y ahora sí, el tip adicional que te prometí. Número 6. El Studio Effects o efectos de estudio. Y este filtro o estudio te permite poner bigotes, barbas, cambiar los colores a tus labios y así por el estilo. Y para hacer uso de los efectos de estudio, vamos a dar clic en la flechita que está en video, nos vamos a configuración del video o fondos y filtros y aquí dice efectos de estudio, das clic ahí y ya aparecen las opciones, las puedes aplicar a todas las futuras reuniones para que ya recuerdes Zoom. Puedes cambiar tus cejas, puedes cambiar el color de la ceja, qué tanto efecto le quieres dar, también puedes ponerte un bigote y qué tanto efecto le puedes dar, cambiarlos, el color. Y si tienes labios muy descoloridos, pues tú pudieras también cambiar un poco el color de los labios. Claro, ya colores fuertes es para damas, pero tal vez quieras tú nada más darle un pequeño tono ahí a tus labios. Abajo en la descripción te voy a dejar una liga para que veas un tutorial donde enseño cómo usar los efectos de estudio. Espero que te haya gustado este tutorial para mejorar la calidad de tu video y si lograste mejorarla, me gustaría saberlo. Escríbelo abajo por favor en los comentarios. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte para que sigas viendo más videos que estaré subiendo de la aplicación Zoom y de otras aplicaciones. Y no olvides activar la campanita para que recibas una notificación la próxima vez que suba un video nuevo. Hasta el próximo.